El ataque a las Torres Gemelas. Ubicación: Estados Unidos. Año 2001, 11 de septiembre. Antecedentes. Siendo el padre de Bush Jr. presidente de la nación, Bush Jr. creó varias empresas que indefectiblemente quebraron, como Arbusto Ltd., que fueron financiadas o rescatadas por James R. Bath, encargado de las inversiones de los Bin Laden, parientes directos de Osama Bin Laden en los Estados Unidos. En 1997, cuando Bush Jr. era gobernador de Texas, recibió a una delegación de talibanes afganos que querían un gasoducto para llevar gas al mar Caspio. La gestión la hizo la compañía petrolera Unocal y los beneficiados fueron Halliburton, presidida por Dick Cheney, para revisar la perforación Enron, y hasta el mecenas de Bush, Kenneth Lay. Meses antes del ataque, Bush recibió a un emisario talibán cuya misión era mejorar la imagen que los norteamericanos pudiesen tener del régimen talibán. Esto a pesar de que Bin Laden, protegido por los talibanes, había atacado previamente al destructor de la Marina USS Cole el 12 de octubre del 2000 y previamente había atacado 3 embajadas norteamericanas en África el 7 de agosto de 1998. Por esto, había sido puesto en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI en 1999. El 6 de agosto del 2001 se le entregó a Bush Jr. un informe de inteligencia que advertía sobre un inminente ataque con aviones a los Estados Unidos. Condoleezza Rice, secretaria de Estado, ni siquiera recordaba bien el nombre del reporte. Era algo así como Bin Laden decidido atacar dentro de Estados Unidos. La catástrofe norteamericana. Cerca de 3.000 víctimas mortales provocadas por el choque de aviones comerciales y posterior desplome de las Torres Gemelas. La catástrofe iraquí. Los ataques quirúrgicos hechos con la más alta tecnología militar provocaron el sufrimiento y la muerte de miles de civiles que se encontraban en sus casas o en las calles y lejos de los objetivos militares. Parte de los daños colaterales fueron niños, bebés que fueron acribillados, golpeados o aplastados por escombros, mutilados y muertos. Incluso el periodista de Reuters, Namir Nur Eldin, fue confundido como parte de un grupo guerrillero y todos esos civiles fueron acribillados. Cabe mencionar que los que filtraron ese video secreto han sido duramente castigados y considerados como traidores. Muchos de los libertadores americanos resultaron tan crueles como lo era Saddam Hussein, y en la prisión de Abu Ghraib seguían un manual fríamente planificado y aprobado para llevar a cabo los interrogatorios que violaban completamente las convenciones de Ginebra. La disyuntiva norteamericana: hacer un buen trabajo de investigación congelando las cuentas de los 15 terroristas sauditas que abordaron los aviones siniestrados, interrogar a sus familias en Arabia Saudita e interrogar e investigar a los 24 miembros de la familia de Bin Laden que estaban en territorio norteamericano, o ceder a las presiones de Arabia Saudita y no hacer nada de eso. La siniestra solución saudita: cooperar con los investigadores norteamericanos para descubrir el alcance total del complot contra los Estados Unidos o coordinarse con el FBI para sacar, 2 días después del atentado, a toda la familia de Bin Laden y a otros 120 sauditas destacados de Estados Unidos en 6 jets privados y 24 aviones comerciales, las únicas aeronaves a las que se les autorizó volar. Evitar que se congelaran las cuentas de los 15 terroristas sauditas por los atentados e impedir que investigaran a los familiares de los terroristas sauditas. La siniestra solución norteamericana. Bush intentó impedir 2 investigaciones sobre los atentados a las Torres Gemelas, la del Congreso y la de una comisión independiente. A esta última le censuró 28 páginas del informe final. En diciembre de ese mismo año, los medios de comunicación comenzaron a infundir el temor sobre un ataque inminente aún más devastador, con armas de destrucción masiva por parte de Irak, país que jamás había atacado ningún objetivo militar o civil estadounidense y del que Bush y su gabinete, al inicio de su mandato, se habían referido a su capacidad militar en estos términos: Irak no ha obtenido la capacidad para desarrollar armas de destrucción masiva, solo pueden usar contra sus vecinos armas convencionales. Colin Powell. Les pedimos a los iraquíes obtener armas, no han reconstruido sus fuerzas militares.
Condoleezza Rice. Irak, de ser un país irrisoriamente armado, saltó inexplicablemente a ser la mayor amenaza confirmada y conocida para los Estados Unidos, y se decidió crear una coalición con potencias como Rumanía, Costa Rica, Islandia, Palau y Holanda para hacer un ataque preventivo contra Irak. Al final, como lo habían afirmado al inicio de su presidencia, Irak nunca había sido una amenaza porque estaba pobremente armado. Las consecuencias. Bush promulgó el Acta Patriótica que suprimía las libertades. El gobierno podía espiar todo tipo de comunicación entre los ciudadanos, así como sus historiales financieros o médicos. Ni siquiera se escapaban los libros que sacaban de las bibliotecas. Gracias a esto, fueron infiltradas todo tipo de organizaciones y reuniones sociales, y los que criticaban al gobierno recibían la visita de investigadores gubernamentales. Las madres no podían pasar leche para sus bebés al abordar los aviones, pero sí se permitía que los pasajeros llevaran 4 fósforos y 2 encendedores. Esto a pesar que si hubiese tenido un encendedor el terrorista del zapato, Richard Reed, habría podido detonar los explosivos que llevaba. El desentendimiento. A pesar del ataque que había ocurrido y del que esperaban que pudiese pasar, Bush Jr. recortó recursos contra el terrorismo de 65 a 44 millones de dólares. Estos recortes presupuestarios provocaron que en el estado de Oregón solo hubiese un único guardia para resguardar los más de 150 kilómetros de costa de Oregón y que solo hubiesen asignados 8 agentes para todo el estado. Esos agentes no hacían patrullaje el martes, miércoles y jueves. Tampoco se los encontraba en la estación de policía, que obviamente estaba cerrada, y para comunicarse con ellos había un teléfono en el exterior del edificio que no funcionaba. En cuanto a los que combatían directamente a los terroristas, Bush Jr. propuso reducir un 33% el sueldo de los combatientes y 60% la asistencia a las familias de estos. Se opuso a incrementar el gasto en sanidad para los veteranos, pero sí estuvo de acuerdo en cerrar hospitales que les brindaban atención médica y en incrementar el precio de los medicamentos para ellos. La impostura. La familia de Bin Laden, que vivía en Estados Unidos, decía no tener contacto alguno con Osama desde 1984, pero sí asistieron a la boda del hijo de Osama, días antes del atentado, que se celebró en Afganistán. Con la guerra ocasionada por los atentados, la industria armamentista americana obtuvo ganancias exorbitantes. Carlyle Group, compañía internacional dedicada a inversiones en las empresas gubernamentales como la de defensa, comenzó a cotizar en la bolsa de valores después de los ataques y obtuvo beneficios por 237 millones de dólares en un solo día. Bush padre e hijo trabajaban en esa compañía, y los Bin Laden eran inversionistas en esa misma compañía, lo que les reportó generosas ganancias, pero tuvieron que renunciar al lucro porque llamaban demasiado la atención al ser los parientes del que había ocasionado todo eso. Los 11 militares norteamericanos que fueron enviados a cazar a Bin Laden en Afganistán tardaron 2 meses en llegar al escondite conocido de Bin Laden. Pero ni los talibanes ni Bin Laden estaban ya ahí. Habían tenido más que tiempo suficiente para huir. Bush Jr. decía que Bin Laden era un marginado y que no merecía la pena dedicarle tiempo. Conclusión. Hamid Karzai, ex asesor de UNOCAL, la compañía con la que gestionaron los talibanes un gasoducto con el auspicio de Bush Jr. cuando era gobernador de Texas, fue nombrado presidente de Afganistán por los Estados Unidos y, en calidad de presidente afgano, firmó acuerdos con el gobierno norteamericano para realizar el gasoducto. Robert Jordan, nombrado embajador en Arabia por Bush Jr., fue el abogado que lo salvó cuando, al desobedecer la orden de no vender acciones de Harken, de la que era directivo, si estas eran débiles, vendió $848,000 en acciones y la empresa reportó pérdidas por 23 millones, lo que provocó que investigara la Comisión de Valores. Reflexión final. Si los Bin Laden financiaron y hasta rescataron a Bush Jr. en varias ocasiones, si les debía tanto, ¿podía él permitir que los implicaran en algo tan grave como un atentado terrorista? Los talibanes fueron con Bush Jr. para proponer un negocio que dejaría millones de dólares en ganancias para las empresas que él propusiera. Es más,
Bush incluso ayudó para que mejorara la imagen que la gente tenía del régimen talibán, a pesar que los talibanes protegían a Osama, quien ya había atacado intereses norteamericanos, y los talibanes tampoco ofrecieron resistencia para que Bush pusiera un presidente en Afganistán que firmó contratos millonarios con Estados Unidos. En cada acto de Bush se aprecia una defensa de sus intereses personales en detrimento de la justicia y del cargo que se le había conferido. Pensó más en el beneficio personal que en el bienestar nacional. Acciones: definir qué es lo que se necesita de un servidor público y modificar todo el marco jurídico y constitucional para impedir que pueda operar en beneficio propio y contra la nación. 2. Debe garantizarse que ningún grupo o individuo puede estar por encima de la ley. 3. No solo el presidente sino su gabinete debería ser elegido por el pueblo para garantizar que su fidelidad no es con su superior inmediato sino con la nación.